Suele ser doloroso admitir que nuestra franquicia favorita que nos acompañó durante tanto tiempo en nuestra infancia no está en su mejor momento, y este puede que sea el caso para Five Nights at Freddy's, una saga que se ha jactado de su éxito al ser de las sagas de terror y franquicias independientes más populares y virales en internet. Pero he de decir que en los últimos meses se ha notado una gran decepción, desilusión o simplemente un bajón de parte de los fans de FNAF al notar que no ha habido un nuevo contenido y este año no parece apuntar a un lanzamiento importante. Esto ha generado una perspectiva sobre el fandom, haciéndoles creer que Five Nights at Freddy's está en decadencia y pronto morirá. Y si revisamos las cifras, tal parece que su impacto dentro de la comunidad sí ha estado cayendo drásticamente en picada. Es por eso que hoy responderemos y analizaremos qué está pasando exactamente con FNAF. Sin más dilación, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. Para responder esta pregunta debemos hacer un análisis crítico y objetivo sobre todo lo que ha salido últimamente, tanto en el año 2025 como lo que veremos en 2026. Y es que aunque estos primeros 3 meses del año no hayamos visto absolutamente nada relevante, esto no significa que no hayan cosas moviéndose debajo del telón o que no hayamos tenido al menos algo de contenido interesante en los últimos 12 meses. Comencemos con el primer plato fuerte que tuvimos de FNAF el año pasado, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Muchos parecen olvidarlo, pero Secret of the Mimic fue un juego que salió literalmente el año pasado, específicamente en el mes de junio, siendo un titulazo aclamado tanto por los fans como por aquellos que estaban regresando a la franquicia, al tener una jugabilidad muchísimo más pulida, una historia interesante y una estética nunca antes vista dentro de la saga. Parece que nos hemos olvidado de esta pieza fundamental para FNAF, ya que fue de los proyectos más esperados que salieron y que definitivamente cumplieron con las expectativas, siendo un punto súper positivo, a pesar de que algunos puritanos de la historia estuvieran inconformes con el retcon que se mandaron. La verdad es que si omitimos eso, es un juego excelente, muchísimo mejor que FNAF Security Breach y mucho mejor trabajado que muchos otros juegos de Mascot Horror que salieron ese mismo año. También tuvimos ese año el lanzamiento de una de las colaboraciones más esperadas que fueron anunciadas en el 10º aniversario, la colaboración de Dead by Daylight por Five Nights at Freddy's, teniendo como killer resultante a nada más y nada menos que Springtrap. Quizás algunos olvidarán este hecho, pero de hecho, la colaboración de Springtrap en Dead by Daylight fue de las más pedidas por el fandom durante años. Incluso yo llegué a hacer videos de ese tema cuando casi nadie lo hacía. Una colaboración exitosa, ya que puso en números altos no solo a Dead by Daylight, sino también incluso a FNAF, permitiendo que más gente pudiera conocer a la franquicia de los animatrónicos y darse cuenta de que William Afton tenía su merecida cabida dentro de este juego. Personalmente, de todo el año, esto fue lo que más disfruté hasta ese momento, pero no fue lo único. También en diciembre del año pasado tuvimos el lanzamiento de la segunda película de Five Nights at Freddy's. Puede que hayan críticas mixtas y a mucha gente no le gustara, pero es innegable que el hype, la cantidad de gente queriendo ir a verla y el hecho de que rompió métricas ese año permitió que la saga pudiera estar en un estándar muchísimo más elevado, que de hecho permitió la confirmación de una tercera película que este mismo año, 2026, empezaría su producción y filmación. Puede que haya sido el lanzamiento más atropellado por el fandom debido a su pésima escritura, pero no se puede negar el impacto que tuvo cuando salió. Con todo eso dicho, decir que FNAF tuvo lanzamientos flojos en 2025 es directamente una mentira, y si nos ponemos verdaderamente críticos, apenas la salida de la película fue en diciembre, y al momento de subido este video, seguimos todavía en marzo 2026. Por ende, concluir que Five Nights at Freddy's está decayendo se cae por su propia cuenta, y creo que es más que obvio que podemos decir que este no es el caso. Pero si este no es el caso, ¿qué está pasando exactamente con FNAF entonces? ¿Por qué se siente que FNAF cada vez está más desconectado del público y lentamente se va estancando en una decadencia? Pues la respuesta a esto es un poco más compleja. La realidad es que Five Nights at Freddy's no está atravesando un muy buen momento y eso se nota a leguas si lo comparamos con lo que nos esperaría ver este año. Y todo esto está alimentado principalmente gracias a constantes decepciones dentro de la comunidad, que no suelen resonar bastante bien al público general. Además de que si tomamos en cuenta que otras franquicias, como Poppy Playtime, por decir un ejemplo, están tomando muchísima más fuerza debido a lanzamientos recientes de los que FNAF no goza
morbosa. Scott Cawthon solo hace unos meses atrás anunció que se lanzaría una secuela de un título esperado en la saga. Esto prendió todas las alarmas y nos hizo creer que genuinamente se estaba trabajando en la secuela de FNAF Green, y que Leon Riskin habría trabajado promocionando este proyecto a través de su cuenta de Twitter. La realidad pegó como un camión al darnos cuenta que realmente Leon solamente estaba trabajando en un fangame y que no se trataba de ningún teaser o algo parecido, de manera oficial con Five Nights at Freddy's. Nosotros lo cubrimos y hablamos de eso hace tiempo, pero no les explicamos en un video que realmente ya el propio Leon había desconfirmado aquel gran misterio, siendo que no se trataba de un RG sobre un proyecto oficial de FNAF, sino más bien un fangame que se malinterpretó como uno. Bueno, la mayoría tomaría esta noticia con buenos ojos y se preguntaría, entonces, ¿dónde está el anuncio de aquella secuela que dijo Scott? Pues hasta la fecha de subido a este video no tenemos ni la más mínima idea. Scott dijo que el juego sería un 2, no un 3, lo que nos daba esperanzas de quizás ver este año algún teaser, bien sea de FNAF World 2, que no creo, o probablemente de FNAF Green 2, donde se espera finalmente puedan explicar qué sucedió con Cassie, que a momento de subido este video sigue atrapada dentro del elevador esperando que continúen con su historia. Una secuela que parece tendrá que esperar bastante más tiempo, ya que no ha habido ninguna señal ni de parte de Scott Cawthon ni de parte de Steelwood Studios para tratar este tema, que es cuanto menos imperativo para continuar con la historia que se dejó pausada hace ya casi 3 años atrás. Pero me temo, esta no ha sido la única decepción que ha tenido el fandom estos últimos meses. Como dijimos antes, a pesar de que el lanzamiento de la película de Five Nights at Freddy's haya sido cuanto menos exitoso, realmente fue un gran fiasco para buena parte del fandom. He de admitir que sí, me encantó la película y honestamente volvería a vivir esa experiencia una vez más. La disfruté muchísimo, pero eso no significa que la película en sí no haya sido una pésima adaptación para lo que realmente nosotros nos merecíamos. Tanto ha sido la decepción para los fans el ver que la escritura de la película fue incluso peor que la primera, que muchos se alegraron al ver la noticia de que finalmente habrán escritores nuevos involucrados en una tercera, lo que ha puesto a muchísimos a dudar si realmente la tercera película será igual o peor que las últimas dos. Es la última apuesta, por así decirlo, de Scott Cawthon para volver a enamorar a los fans más críticos que con justa razón consideraron que esta película era una obra mediocre. Y así como ven, muchísimas más noticias desalentadoras de Five Nights at Freddy's han hecho creer a los fans que esta saga está en decadencia. Y si bien así puede parecer desde un espectro simplista, la realidad es más compleja. FNAF no está en decadencia simplemente porque no haya nuevos anuncios, lanzamientos o juegos descancelados. Desde hace ya varios años venimos sufriendo de graves cambios dentro de la escena, la cancelación de una colaboración con Fortnite, la cancelación de FNAF Plus y muchísimos más proyectos que simplemente no terminaron de ver la luz del sol, que como este existen muchos más que simplemente no se podrán ver. No es que FNAF esté en decadencia, es que simplemente como cualquier compañía, franquicia o empresa, esta tiene proyectos que se trabajan en secreto y otros que nunca se llevan a cabo. No necesitamos ver un FNAF nuevo cada año, y creo que eso es algo importante. FNAF es una franquicia que debe tomarse su tiempo para ejecutarse, o de lo contrario tendremos lanzamientos apresurados como en el pasado. Y creo que lo más crítico de esto es que muchos toman este paso desacelerado como síntoma de decaimiento, pero este no siempre es el caso. Siento que apenas a 3 meses evaluar este como un momento de pérdida es tomar las cosas de manera muy superficial. FNAF tiene mucho para ofrecer, y es posible que veamos mucho más de esto en los próximos meses, cuando se confirme u oficialice algún proyecto que haya sido aprobado. De momento es mejor no dejarnos llevar por el pesimismo y ser bastante más optimistas, pues al fin y al cabo apenas vamos a los primeros 3 meses de este año. Quién sabe qué otros proyectos de FNAF puedan salir en los próximos meses o semanas. Sin nada más que decir, quiero saber qué opinas tú abajo en los comentarios. ¿Crees que FNAF está en decadencia o sientes que la gente exagera? Pero no quería irme sin antes saludar a mis animatrónicos del canal. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Sugiya Sokovia e Ibidomi. Sin nada más que decir y esperando que les haya gustado este video, nos vemos y hasta la próxima.